La campanilla sobre la puerta del café tintineó suavemente cuando Frank Reynolds entró, sus zapatos desgastados haciendo un leve ruido sobre las baldosas. Era un hombre mayor, delgado y encorvado, su rostro un mapa de arrugas, cada una contando una historia de años pasados. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en su bastón, sus ojos buscando en el lugar familiar algún rostro amistoso. Pero hoy no había ninguno. El café zumbaba con el sonido de platos que chocaban y conversaciones bajas, pero Frank sentía un frío en el aire que nada tenía que ver con el viento otoñal de afuera. Caminó lentamente hacia el mostrador, su corazón pesado pero con un pedido simple. «Un sándwich, por favor. Solo uno sencillo», dijo, su voz apenas audible entre el ruido. La joven mesera, Emily, levantó la vista desde la caja, sus ojos suaves encontrándose con los de él. Ella lo conocía, todos lo hacían. Frank había estado viniendo al café por años, siempre educado, siempre agradecido. Pero antes de que pudiera responder, el dueño del café intervino con un gesto desdeñoso de la mano. «Estamos ocupados, viejo. ¿No lo ves? Tendrás que esperar», espetó sin siquiera levantar la vista de su cuaderno. Frank asintió en silencio, retrocediendo como si lo hubieran golpeado. Se quedó ahí, un viejo soldado en una habitación llena de gente que no se molestaba en verlo. Algunos clientes lo miraron de reojo, pero rápidamente apartaron la mirada, su indiferencia más dolorosa que cualquier palabra. Entonces, desde un rincón del fondo, una voz goteó con desdén. «¿Por qué no te vas ya? Algunos no tenemos todo el día para esperar mientras buscas tus moneditas». El corazón de Frank se hundió. Sus manos se apretaron alrededor del bastón, los nudillos blancos, mientras los recuerdos, oscuros y dolorosos, inundaban su mente. Había sobrevivido a los campos de batalla, había visto cosas que ningún hombre debería ver, pero este simple café era donde su espíritu se rompía. Pero entonces, un sonido, pasos, una voz suave y decidida. «Aquí», dijo Emily, su mano extendida, un sándwich envuelto en papel. Sus ojos estaban llenos de algo que el café carecía, compasión. Y en ese momento, todo comenzó a cambiar. El momento en que Emily le entregó el sándwich a Frank, la atmósfera del café cambió. Su simple acto de bondad pasó desapercibido para algunos, pero otros no pudieron ignorarlo. El cliente arrogante del fondo resopló con desdén, murmurando algo entre dientes, pero a Emily no le importó. Había tomado su decisión, y para ella era la correcta. Frank miró el sándwich como si fuera un regalo invaluable. Sus manos temblaban mientras lo aceptaba, su voz suave. «Gracias». Emily sonrió con delicadeza, pero antes de que pudiera decir algo más, el dueño del café se acercó con el ceño fruncido grabado en su rostro. «Emily, ¿qué crees que estás haciendo? Estamos manejando un negocio aquí, no una caridad». Las palabras golpearon el aire como piedras frías, haciendo que otros clientes levantaran la vista de sus comidas. Un tenso silencio se apoderó del lugar. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho, pero se mantuvo firme. «Estoy haciendo lo correcto», dijo, su voz estable aunque sus manos temblaban. «Es un cliente habitual, merece respeto». El rostro del dueño se enrojeció, su irritación palpable, pero antes de que pudiera responder, una voz suave desde una mesa cercana cortó la tensión. «¿Ese no es Frank Reynolds?», preguntó una mujer mayor, sus ojos entrecerrados mientras estudiaba al veterano. «Recuerdo haber leído sobre él hace años. ¿No sirvió en la guerra?». Un murmullo recorrió el café. Los demás clientes comenzaron a susurrar entre ellos, intercambiando miradas mientras reconstruían la identidad de aquel hombre callado y modesto que estaba frente a ellos. De repente, Frank no era solo un anciano pidiendo un sándwich, era un héroe. El dueño del café vaciló, el peso de las miradas de sus clientes cayendo sobre él. Su ceño fruncido se suavizó, reemplazado por una expresión incómoda. Emily podía verlo luchando con sus emociones,
sin saber cómo salvar la situación. ¿Pero Frank? Frank simplemente asintió, su mirada fija en el suelo, como si la atención lo incomodara. Nunca le gustó hablar de la guerra. No con extraños, no con nadie, realmente. «No quiero causar problemas», dijo Frank en voz baja, retrocediendo hacia la puerta. «Solo...» «No», interrumpió Emily, su voz suave pero firme. «No tienes que irte. Por favor, siéntate. Te traeré un té». El veterano dudó por un momento, luego asintió levemente. Se dirigió a una mesa junto a la ventana, la misma en la que siempre se sentaba cuando venía. El café pareció respirar un poco más tranquilo mientras la tensión comenzaba a disiparse, pero Emily sabía que esto aún no había terminado. Todavía había ojos sobre ellos y más conversaciones por tener. Emily regresó al mostrador para preparar el té de Frank, su mente a toda velocidad. Había visto a veteranos como Frank antes, a menudo en su pequeño pueblo. Eran los callados, los que vivían en casas modestas y pasaban sus días solos, a menudo olvidados por el mundo, al que una vez habían sacrificado tanto para proteger. Pero Frank era diferente. Había algo en sus ojos que la hace querer saber más. Llevando el té a su mesa, lo colocó con cuidado frente a él y se sentó al otro lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Frank sorbió el té, sus manos envejecidas abrazando la taza caliente, y Emily esperó, insegura de cómo comenzar la conversación. Finalmente, habló. «No quería entrometerme antes», dijo suavemente. «Pero... te he visto venir aquí tantas veces. Sentí que merecías algo mejor». Frank levantó la mirada, sus ojos nublados por los recuerdos. Ofreció una pequeña sonrisa triste. «No te entrometiste, señorita. Fuiste amable. Y eso es algo raro hoy en día». El corazón de Emily se apretó. «¿Puedo preguntarte algo, Frank? No quiero ser indiscreta, pero... ¿serviste en la guerra, verdad?» Frank suspiró, sus ojos desviándose hacia la ventana, observando las hojas caer de los árboles afuera. «Sí, lo hice. Hace mucho tiempo». Hubo una pausa mientras Emily dejaba que el peso de esa simple declaración calara. No necesitaba preguntar más. No necesitaba que él reviviera los detalles. Entendía que algunos recuerdos eran demasiado pesados para ser expresados, demasiado profundamente arraigados en el corazón para ser explicados por completo. Pero también sabía que Frank llevaba esos recuerdos consigo, todos los días, como una carga silenciosa. «No puedo imaginar cómo debió ser eso», dijo en voz baja, su tono lleno de genuina compasión. «Gracias por todo lo que hiciste». Frank no respondió de inmediato. En cambio, miró fijamente el té, sus dedos trazando el borde de la taza. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. «La mayoría de nosotros nunca regresó, al menos no completamente». Emily sintió el peso de sus palabras, entendiendo más de lo que él decía. Sabía que se refería a las cicatrices invisibles, las que no se veían en la piel pero eran igual de reales. El café, ahora en silencio, parecía contener la respiración, como si toda la sala estuviera escuchando la verdad no dicha en las palabras de Frank. Justo cuando Emily estaba a punto de responder, la campanilla sobre la puerta sonó de nuevo, llamando su atención. Un hombre de unos 60 años entró, sus ojos recorriendo el café hasta que se posaron en Frank. Había algo intenso en su mirada, algo con propósito. Caminó hacia él, sus pasos deliberados, y se detuvo justo frente a la mesa de Frank. Emily levantó la vista hacia el hombre, sintiendo que esta no era una interacción ordinaria. «¿Eres Frank Reynolds?», preguntó el hombre, su voz firme pero cargada de emoción. Frank levantó la mirada, sus ojos entrecerrándose levemente en reconocimiento, pero no respondió de inmediato. Emily podía sentir la tensión creciendo de nuevo, pero esta vez era diferente. No era la tensión fría y despectiva de antes. Estaba cargada de algo más personal,
más significativo. «¡Lo soy!», dijo finalmente Frank, con cautela en su voz. El hombre soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. «He estado buscándote durante mucho tiempo». El corazón de Emily latió con fuerza mientras observaba el intercambio. Podía ver la confusión de Frank, pero también el destello de comprensión que comenzaba a aparecer en sus ojos. «Mi nombre es David», continuó el hombre, con la voz ligeramente temblorosa. «Mi padre sirvió contigo, te salvó la vida». La expresión de Frank cambió, la realización golpeándolo como una ola. «¿Tu padre?», murmuró, con la voz quebrada. David asintió, con lágrimas llenando sus ojos. «Hablaba de ti a menudo, antes de fallecer. Siempre quiso que te encontrara, para agradecerte». Los ojos de Frank se llenaron de emoción. Su actitud normalmente estoica se quebró por primera vez desde que había entrado al café. Emily se quedó en silencio, observando cómo esos dos hombres, desconocidos, pero conectados por una historia compartida, alcanzaban algo que ambos habían perdido: un cierre. El café quedó en silencio. El suave murmullo de conversaciones desapareció mientras los demás clientes observaban cómo se desarrollaba la reunión. Había algo sagrado en ese momento, algo que trascendía el ajetreo ordinario de la vida diaria. Frank y David se sentaron juntos, hablando en tonos bajos. Sus palabras eran privadas, pero sus emociones visibles para todos. Emily se levantó de la mesa para darles espacio, pero su corazón se llenó de una calidez y satisfacción que no podía describir. Había hecho lo correcto al intervenir, al ofrecer ese simple acto de bondad. Mientras regresaba al mostrador, el dueño del café la miró. Ya no estaba enojado. De hecho, su expresión se había suavizado, y le hizo un leve asentimiento de reconocimiento. No era mucho, pero era suficiente. Mientras Frank y David seguían conversando, el café poco a poco volvió a su ritmo habitual. El suave tintineo de tazas y platos se mezcló con conversaciones bajas, pero ahora había una atmósfera diferente. Era como si todos hubieran compartido el momento de reconciliación entre los dos hombres. El ambiente se sentía más cálido, más conectado. Emily, de pie detrás del mostrador, los observaba desde la distancia. La expresión normalmente reservada de Frank se había suavizado, y había un brillo en sus ojos que nunca había visto antes. Era como si una parte de él, encerrada durante años, finalmente se hubiera liberado. David le contaba a Frank sobre la vida de su padre después de la guerra. Como siempre había hablado de Frank como más que un camarada, como un hermano. Frank escuchaba, con las manos entrelazadas frente a él, asintiendo de vez en cuando pero diciendo poco. Estaba claro que cada palabra llevaba un peso difícil de soportar. Cuando la conversación hizo una pausa, David sacó de su bolsillo una pequeña fotografía desgastada por el tiempo. La colocó suavemente sobre la mesa, deslizándola hacia Frank. El veterano dudó antes de recogerla, con los dedos ligeramente temblorosos. La imagen era vieja, en blanco y negro, pero inconfundible. Era una foto de Frank y el padre de David, tomada en medio de la guerra. Eran jóvenes entonces, sonriendo a pesar del caos que los rodeaba. Verla hizo que una avalancha de recuerdos inundara la mente de Frank. Recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo. «Encontré esto entre las pertenencias de mi padre después de que falleció», dijo David en voz baja. «La guardó todos esos años. Nunca te olvidó». La garganta de Frank se tensó mientras miraba la fotografía. Recordó el día en que fue tomada, cómo se habían prometido mutuamente que ambos regresarían a casa. Pero solo uno lo había hecho. Frank había cargado con esa culpa desde entonces. Colocó la fotografía lentamente sobre la mesa, sus ojos húmedos por las lágrimas que no se derramaron. «Tu padre era un buen hombre», dijo Frank, con la voz cargada de emoción. «El mejor que conocí». David asintió, sus propios ojos brillando con lágrimas. «Él siempre decía lo mismo de ti». Los dos hombres se sentaron en silencio por un momento,
el peso de los sentimientos no expresados llenando el espacio entre ellos. Para David, esta reunión era una forma de honrar la memoria de su padre. Para Frank, era un recordatorio agridulce de lo que había perdido, pero también una oportunidad para sanar. A medida que avanzaba la tarde, el café comenzó a vaciarse. Algunos clientes habituales permanecieron, observando en silencio la interacción entre Frank y David. La historia de quién era Frank se había difundido rápidamente, y había un aire de respeto en la sala que no estaba allí antes. El cliente grosero de antes, quien había insultado a Frank, ahora se sentaba incómodo en su mesa, claramente arrepentido de su comportamiento anterior. Seguía lanzando miradas furtivas al anciano, con la culpa escrita en su rostro. Pero no dijo nada. Por ahora, su silencio era su disculpa. Emily, percibiendo el cambio en la sala, se acercó a la mesa de Frank y David. ¿Puedo traerles algo más?, preguntó, con un tono suave. Frank negó con la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. Gracias, Emily. Has hecho más que suficiente. David se levantó, guardando la fotografía de nuevo en su bolsillo. Yo también debería irme, dijo. Pero me gustaría mantenerme en contacto, si te parece bien, Frank. Frank lo miró durante un largo momento y luego asintió. Me gustaría eso. Cuando David caminó hacia la puerta, se detuvo y se giró. Gracias, le dijo a Emily. Por todo. Ella le sonrió cálidamente. Me alegra que se hayan encontrado. David le devolvió el gesto con un leve asentimiento de gratitud y luego salió, dejando el café con un peso menos en el corazón. Frank lo vio irse, el dolor en su pecho desvaneciéndose lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo cercano a la paz. El dueño del café se acercó a la mesa de Frank después de que David se fue, su expresión avergonzada. Había estado observando todo desde el fondo, claramente afectado por los eventos del día. «¡Frank!», comenzó el dueño, con la voz vacilante. «Te debo una disculpa. Yo no sabía quién eras. No debía haberte tratado como lo hice». Frank levantó la mirada, su expresión tranquila pero cansada. «No me debes nada», dijo en voz baja. «He pasado por cosas peores». El dueño se movió incómodo, sin esperar esa respuesta. Aún así, estuvo mal. Quiero enmendarlo. De ahora en adelante, eres bienvenido aquí cuando quieras, y tus comidas serán por cuenta de la casa. Los ojos de Frank brillaron con gratitud, aunque permaneció humilde. Lo agradezco, pero no necesitas hacer nada especial por mí. Solo soy un viejo tratando de salir adelante. El dueño negó con la cabeza. Eres mucho más que eso, Frank. Y creo que ahora todos lo vemos. Hubo una breve pausa antes de que Frank asintiera. Gracias, dijo suavemente. En las semanas siguientes, el café se convirtió en un lugar diferente. La historia de Frank se difundió por el pequeño pueblo, y la gente comenzó a tratarlo con la amabilidad y el respeto que siempre había merecido. Ya no era solo el anciano callado que venía por un sándwich. Era Frank Reynolds, el veterano que había dado tanto por su país. Pero Frank no cambió. Seguía viniendo todos los días, pedía su sencillo sándwich y se sentaba junto a la ventana. La única diferencia era que ahora la gente se detenía a hablar con él. Le preguntaban sobre su vida, sobre la guerra, sobre sus recuerdos del pasado. Y aunque Frank no siempre compartía mucho, las conversaciones trajeron una ligereza a sus días que no había sentido en años. Emily y Frank también se acercaron más. A menudo se sentaba con él durante sus descansos, hablando de todo, desde sus sueños hasta los recuerdos de Frank. Había un vínculo tácito entre ellos, una amistad construida sobre el respeto y la comprensión mutuos. Una tarde, mientras estaban sentados juntos junto a la ventana, Frank la miró y sonrió. «Tienes un buen corazón, Emily. Nunca lo pierdas». Ella le devolvió la sonrisa,
sintiendo una calidez extenderse por su interior. Me has enseñado más de lo que imaginas, Frank. Se quedaron en un silencio cómodo por un rato, observando el mundo pasar fuera de la ventana. El sol se estaba poniendo, bañando el café con una luz dorada. Se sentía como un nuevo capítulo para ambos, un momento de paz después de tantos años de dificultades. La historia de Frank Reynolds no se quedó solo dentro de las paredes del café. A medida que la gente compartía lo que había ocurrido ese día, se convirtió en un recordatorio para el pueblo. Un recordatorio de la importancia de la bondad, de no juzgar a los demás demasiado rápido y de mostrar respeto por quienes habían vivido experiencias inimaginables. El café en sí se convirtió en un símbolo de ese cambio. Ya no era solo un lugar para comer, sino un lugar donde las personas se reunían, compartían historias y donde la bondad era la regla, no la excepción. En los meses que siguieron, Emily a menudo pensaba en el día en que Frank fue humillado por primera vez en el café. Parecía un momento tan pequeño en ese entonces, pero había desencadenado una cadena de eventos que ninguno de ellos podría haber predicho. Frank había llegado ese día esperando nada más que un sándwich, pero lo que encontró fue algo mucho más grande, un sentido de pertenencia. Y a su vez, el café y las personas que lo frecuentaban también habían ganado algo invaluable, un recordatorio de que los actos de bondad más simples pueden tener el impacto más profundo. Los días se hicieron más cortos mientras el invierno se acercaba, y las visitas de Frank al café se volvieron aún más preciadas para quienes lo conocían. Cada mañana daba su lento paseo hasta su asiento favorito junto a la ventana, ahora acompañado por un gesto amistoso o una palabra amable de los clientes que habían llegado a admirarlo. Emily, siempre atenta, notó que Frank se volvía más callado con cada visita. Sus pasos eran más lentos, y aunque nunca se quejaba, ella podía ver el peso de los años en él. Pero Frank parecía estar en paz, como si hubiera encontrado un sentido de cierre en la comunidad que ahora lo acogía. Una fría mañana de diciembre, Frank no apareció a la hora habitual. Emily sintió una punzada de preocupación mientras lo esperaba, mirando por la ventana cada pocos minutos, con la esperanza de ver su figura familiar acercándose al café. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, quedó claro que algo estaba mal. Más tarde esa tarde, Emily recibió una llamada del hogar de ancianos donde Frank había estado viviendo. Había fallecido pacíficamente mientras dormía la noche anterior. Aunque la noticia la golpeó con fuerza, había una sensación de consuelo al saber que Frank había encontrado la paz, rodeado por una comunidad que finalmente lo entendió y lo valoró. El café, ahora un lugar querido en el pueblo, organizó un servicio conmemorativo para Frank. El lugar estaba lleno, con personas que lo habían llegado a conocer y amar, veteranos de toda la comunidad, familias e incluso niños que habían escuchado sus historias, se reunieron para rendirle homenaje. En la esquina del café, la mesa favorita de Frank estaba decorada con una foto enmarcada de él, sonriendo con la misma dignidad tranquila que había llevado a lo largo de su vida. Su diario de cuero desgastado, el que le había confiado a Emily, estaba junto a la foto, sus páginas llenas de recuerdos que ahora eran parte de la historia del pueblo. Emily se paró al frente de la sala, conteniendo las lágrimas mientras se dirigía a la multitud. Frank nunca pidió mucho, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. No buscaba reconocimiento ni un trato especial. Todo lo que siempre quiso fue ser visto, ser entendido y vivir con dignidad. Y creo que, al final, lo logró. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a los rostros de quienes habían venido a honrarlo. Frank nos enseñó, a mí y a todos nosotros, que la bondad puede cambiar vidas. Es fácil pasar por alto a alguien, no verlo por quien realmente es. Pero la historia de Frank nos recuerda que todos llevamos algo dentro de nosotros, una historia que vale la pena compartir, una vida que merece ser honrada.
La voz de Emily se fortaleció mientras continuaba. Así que llevemos adelante el legado de Frank. Recordemos mostrar bondad, no solo a los veteranos, sino a todos. Tomémonos el tiempo para escuchar, para conectar, para apreciar a las personas que nos rodean. Porque nunca sabes cuánto puede significar un pequeño acto de bondad para alguien. Frank Reynolds puede que ya no esté con nosotros, pero su historia y su legado permanecen. Su vida nos recuerda que hay poder en los actos de bondad más simples y que nunca debemos pasar por alto a las personas que caminan silenciosamente entre nosotros. La historia de Frank no se trata solo de un hombre, se trata de todos nosotros. Se trata de ver a los invisibles, de levantar a quienes han sido olvidados y de esparcir compasión en un mundo que desesperadamente la necesita. Tómate un momento para acercarte. Muestra bondad a alguien en tu comunidad. Comparte esta historia para recordar a los demás que incluso los gestos más pequeños pueden tener el mayor impacto. Y recuerda, todos tienen una historia que vale la pena escuchar. Suscríbete para esparcir bondad. Comparte para inspirar. Mantengamos vivo el legado de Frank.